¿O así mejor? Ok, buenos días. Mi nombre es Rolando Computi Santos. Yo soy médico general, voy a presentarme rápidamente. Estudié en la escuela, en la UAT. Soy originario de Veracruz. Me vine para acá porque mi papá, que en paz descanse, era ortopedista y tenía estudiantes de medicina. Me dijo que eran buenos y que viniera a hacer examen. Vine, me quedé, me gustó y aquí seguimos. De ahí en fuera pues he hecho varias cosas más, he andado saltando de un lado a otro. Una de las cosas en las que siempre he estado pegado es la herbolaria. La razón es que mi mamá es bióloga. Entonces desde pequeño pues estuve en ese dilema entre lo natural y lo científico, entre comillas, ¿no? Y me di cuenta durante muchos años de que en muchas ocasiones era mejor una opción alternativa, entre comillas, una opción herbolaria que una opción farmacéutica. Pero bueno, el tema de hoy es el sistema endocannabinoide. Vamos a empezar por ahí para no aburrirlos. ¿Alguien sabe qué es la endocannabinología? Levanten su mano. ¿A qué le suena? ¿Alguien? Uno que levanta su mano va a tener un premio. ¿Traigo premios? ¿Nadie va a levantar su mano? Vamos, eso, muy bien. Marihuana, perfecto, aquí está su premio. Perdón. Ok, correcto, suena marihuana, perfecto, muy bien. Cannabis, claro que sí. Efectivamente, el sistema endocannabinoide recibe su nombre gracias a la planta del cannabis, a la marihuana. ¿Por qué? Bueno, no tiene nada que ver en realidad con la historia y la relación que ha tenido la planta con la humanidad, que es muy larga. La situación es que en un momento en el que empieza justamente la ciencia y tenemos acceso a laboratorios, microscopios y un montón de cosas más, a un médico israelita llamado Rafael Mechoulam en Israel, pues se le ocurre empezar a analizar y estudiar la planta de forma química. Y entonces aísla uno de los compuestos más importantes y después otro de los compuestos más importantes que pueden encontrar ahora hasta en el CIMI, en sus pomadas de simimota, en sus gotitas de simimota. No está mal, funciona, yo lo he probado con pacientes y funciona. Pero bueno, ¿alguien sabe otro premio? ¿De qué moléculas estamos hablando? THC y CBD. Muy bien, otro premio. Por favor. Gracias. Correcto, el THC, tetrahidrocannabinol, y el CBD. ¿Qué es CBD? ¿Alguien por ahí? CBD, cannabis. ¿No? Cannabidiol. Ok. Son dos de los más de 120 compuestos que tiene la planta. La planta tiene más de 120 compuestos cannabinoides, junto con otros más compuestos, aparte de los cannabinoides propiamente, como el CBD, el CBG, el CBN y muchos otros más. ¿Ok? Estamos en pañales en toda esa situación. Pero bueno, no les vine a hablar de marihuana, vine a hablarles de fisiología, del sistema endocannabinoide. Es que bueno, no les puedo dar la plática de la marihuana si antes no comprenden el sistema endocannabinoide, porque es la relación que nos va a permitir utilizar esa herramienta en el cuerpo humano. Claro que podríamos hablar de marihuana. Llevo ahorita ya 13 años sembrando para mis pacientes, 10 años trabajándolo con pacientes. El primer paciente fue mi hija, por dermatitis atópica. Entonces, bueno, el primer punto que vamos a tocar es preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Hay que comenzar por las dudas. ¿Alguien tiene dudas? Levante su mano, por favor. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo está claro? Voy a meditar mi corazón. Para eso lo traje, para que pongan atención. Ok, una duda, la de sí o sí. Vamos a ver. Vamos, pregunta ahí. Rápido, que no tenemos mucho tiempo. ¿Nadie tiene dudas? ¿Alguien tiene alguna duda antes de que comencemos? Sí, muy bien. ¿Por qué no? Revuelve mi corazón. ¿Por qué no tiene los mismos efectos que la marihuana en su forma natural, el aceite ya? Eso es un error.
sí puede tener los mismos efectos. Ah, muy bien. Esa es una excelente pregunta y un excelente comentario para comenzar. Decir marihuana es como decir perro. Un perro les puede ayudar para jalar un trineo, sacar a alguien del incendio, meterse en una madriguera con un tijón, lo que ustedes quieran, básicamente. Pero no puedes usar al mismo perro. Si yo te doy un chihuahua, no puedes jalar un trineo con un chihuahua o con un budo. Necesitas un husky, un malamut, una cosa de esas, ¿no? Entonces, hay perros para cada tarea. Igual, hay una cantidad increíble de razas de plantas de marihuana. Y otra cosa muy importante, como ustedes deben saber mejor que yo, cada parte de la planta tiene diferentes concentraciones de diferentes sustancias. Entonces, no es lo mismo trabajar con la flor de la planta que con las hojas, que con el tallo, que con la raíz. Y entonces es como podemos componer una formulación más adecuada para el paciente. Por ejemplo, no le podemos dar lo mismo a un paciente que tiene dolores por cáncer que a un paciente que tiene hipertensión, pero perfectamente podemos darle a los dos marihuana. Pero no sería lo mismo exactamente. Claro, ¿escucha? Perfecto, yo con gusto le doy marihuana. Muy bien. Sí, claro, una pregunta. Corazón, por favor. Échale el corazón. Yo voy a latir más. Eso es. Yo creo que en cierto modo todos pues, aquí presentes hemos tenido relación con plantas no medicinales. Y entonces, digamos, en mi experiencia, mi familia, mi mamá me decía, esta plantita tiene mejor efecto cuando es tiernita o cuando ya está madura. Entonces, ¿en qué proceso fisiológico de la cannabis es la mejor, Excelente pregunta. Y vamos a responderla con otra. ¿Qué es mejor herramienta? ¿Un desarmador o un martillo? Depende. Exacto, la respuesta es la misma, depende. Entonces, obviamente, como la planta va a ir cambiando justamente sus propiedades y sus sustancias durante su crecimiento, vamos a también tener que decidir en qué momento la vamos a cosechar dependiendo de lo que estamos buscando al final. Entonces, si necesitamos más flor, pues nos esperamos a que llegue el periodo de floración, y también dependiendo de la etapa de floración en la que esté, pues va a ser diferente la concentración de cannabinoides que va a tener. Y pues dependiendo de lo que necesitemos, pues le vamos a dar cuello en ese momento. Pero sí, no hay, digamos, un momento para decir, la planta es mejor cuando está así o así. Dependiendo de lo que se necesite, es lo que vamos a tomar de ella. Pero efectivamente, eso es un punto totalmente cierto. Las condiciones de la planta, las condiciones químicas van a ir cambiando conforme vaya creciendo la planta. Otra, por favor. Sí, claro. Y geográficamente, ¿en qué parte del planeta Tierra se produce la mejor planta de... Estamos en el segundo país con las mejores condiciones para sembrar marihuana. Así que a sembrar. Sí, es una planta sumamente versátil, es un arbusto que puede crecer en climas muy diversos. Por supuesto que entre más condiciones favorables tengamos más fácil para crecerlo. No podemos comparar, por ejemplo, las condiciones de Veracruz con las que tenemos acá. Ahí tú avientas una semilla y ya creció. Aquí hay que darle un poquito más de cuidados, etcétera, pero también tenemos un clima maravilloso. Entonces, el mejor clima definitivamente sería un clima más húmedo, un clima tropical, para obtener un crecimiento rápido y sin muchos problemas, ¿no? En otras instancias, pues también se puede. Finalmente también tenemos el crecimiento indoor, que es con lámparas y todo esto, y se puede llevar con muy buen control ahí, pero para un exterior, un clima tropical está de lujo. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Allá tenemos una pregunta. Aviéntale el corazón. ¿A qué factores? Todos. Bueno, para todos. No, sí, es que es como un perro. Tú le puedes dar, por ejemplo, a una persona que también hay una cosa muy importante, como ustedes saben, hay vías de administración. Entonces, no necesitas darle churros a la gente, claro que no, ni pipazos, ni nada de eso. Generalmente yo lo trabajo en gotas de aceite. Eso es más que suficiente para el 90% de los pacientes. Una pequeña cantidad de pacientes, sobre todo los que tienen dolores crónicos y muy fuertes, por ejemplo por cáncer, sí llegan a requerir un vaporizador herbal.
porque fumar pues no está bien. ¿Okay? Entonces, la sugerencia para, digamos, subir en el escalón farmacológico es el uso de un vaporizador herbal. Un vaporizador herbal es un aparatito que nos permite modular la temperatura, que va a deshidratar la planta y va a liberar todos los contenidos de ella. Entonces, se pueden utilizar igual mezclas de diferentes plantas para el tratamiento de alguna cosa, ¿no? ¿Qué usa la sociedad? Cualquiera. Porque también lo podemos usar tópico, lo podemos usar rectal, lo podemos usar por donde guste. ¿Okay? Entonces, se puede tratar un montón de patologías, pero la cosa es justamente ir haciendo las particularidades de cada caso. ¿El caballero por ahí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para esos compuestos? Uy, esa es una pregunta difícil también. Hay muchas técnicas. Hay una técnica que se llama RCO, pero a mí la técnica que más me gusta es la más sencilla de todas, que es la isomanía. Es fácil, es sencillo y se obtienen muy buenos resultados. Más que la técnica, yo optaría por el medio en el que se va a disolver lo que se está obteniendo. Porque los cannabinoides son sustancias liposolubles. Entonces, hay que meterlas en grasa. Así que todos los que metieron su marihuana en alcohol, la desperdiciaron. Porque con el tiempo va perdiendo propiedades y va perdiendo pues, todos sus efectos terapéuticos. Entonces, pueden hacer exactamente lo mismo, agarran su marihuana, la meten en un frasco con aceite y lo pueden enterrar. Para que con unos días, una semana o dos, pues todos los compuestos hacen el aceite y listo, lo sacan y lo utilicen para los abuelitos. Pero, bueno, Perdón, bueno, sí, adelante. Es que había levantado su mano. Pero sí. la primera, ¿qué tipo de aceite? ¿Qué tipo de aceite? ¿Pero qué? Cualquier aceite se puede utilizar, dependiendo también dónde se lo vayan a poner. Si vas a untártelo en la piel, pues agarra el más barato que encuentres en el súper, no importa, ¿no? Que no sea de carne, nada más. Y si te lo vas a tomar, pues lo ideal es que sea de coco o aceite de oliva, ¿no? Y segunda pregunta, ¿qué tan cierto es que el uso regular de esta planta también puede ser causante de depresión? Es cierto, pero depende de la dosis y de las concentraciones de la planta. O sea, las concentraciones de cannabinoides. ¿Por qué? Porque puede haber plantas que tienen muy poco THC y una gran cantidad de CBD, que aunque lleves muchos años fumando, no van a generar esa situación. Entonces, ahí es importantísima la concentración de THC que van teniendo las plantas. Y también he visto por ahí varios artículos o varias publicaciones en Facebook, en redes sociales, de que el consumo de cannabis pues predispone a esquizofrenia, a brotes psicóticos y otras cosas así. Es totalmente cierto. ¿Ok? Pero tiene que ver varios detalles más. O sea, no es nada más así como de fumar marihuana hace que te dé psicosis o que te dé esquizofrenia. No. Si hay una predisposición, sí está relacionado definitivamente, pero hay más factores alrededor de. ¿Alguna otra cosita? Muy bien, atrás de ti tiene una pregunta. ¿Como vaporizador se refiere a la shisha y el bong? No, no, porque ya hay combustión. ¿Okay? Hay muchísimas formas de consumir cannabis, ¿no? Y si el paciente no tiene el recurso para costearse un vaporizador, pues se le puede sugerir otra cosa más económica y explicarle también que aunque no es lo más conveniente, pues le va a ayudar y le va a quitar el dolor al final de cuentas. Pero no, una shisha o un bong permite combustión. Hay combustión, se quema algo. En el vaporizador no se quema nada. Se deshidrata la planta. Y ese es justamente uno de los efectos que queremos evitar al administrarle algo terapéuticamente al paciente. No lo estamos invitando a echarse un toque, lo estamos invitando a que se le quite el dolor. Entonces, la idea es ofrecerle algo totalmente terapéutico. ¿Alguna otra cosita? Bueno, ¿qué parte de la planta está más indicada para el dolor? ¿Como fresca o descargada? Excelente pregunta. El dolor es una cosa maravillosa, porque el dolor tiene muchas causas diferentes. Hay muchos tipos de dolor. ¿Ok? Está el dolor del alma, ¿no? Y duele, y la gente se muere, te lo juro. Una de las cosas más impactantes que he visto en mi vida fue un señor así rapidísimo que llegó a consulta un día en la noche, acompañaba a su esposa y su hijo porque tenía dolores precordiales. Se le examinó, se le hizo un electrocardiograma, todo estaba perfectamente bien. Hay una cosa que se llama bioneuroemoción, que es la relación entre las partes del cuerpo y las emociones y toda la patología. Entonces empecé a platicar con él y va soltando la sopa y dice, bueno, lo que pasa es que tengo dos señoras, ¿no? Una es la que vive aquí y otra es la que está en la casa. Y pues la de la casa ya me dijo que ultimátum y yo no sé con cuál quedarme. Terminó de contarme, acto seguido le di un infarto y murió frente de mí.
a un lado de su hija, de su hijo y de su esposa. ¿No quería tomar la decisión? Entonces, los sentimientos sí nos llegan a matar también. Tenemos dolores viscerales, tenemos dolores musculoesqueléticos, tenemos dolores nerviosos. Entonces, la etiología del dolor es algo sumamente importante para considerar la herramienta terapéutica que vamos a utilizar. Entonces, si hablamos de un dolor, por ejemplo, ocasionado por cáncer, definitivamente necesitamos más THC. Si hablamos de un dolor visceral, por ejemplo, un cólico menstrual, un síndrome de ovario poliquísticos, alguna cosa de esas, pues vamos a necesitar otros cannabinoides no psicoactivos como el CBD, CBN, CBG, etc. Entonces usamos otra parte de la planta, como las raíces, por ejemplo, o las hojas. ¿Ok? ¿Otra cosita? William. ¿Alguien más? ¿Anybody put your hands up? ¿Cuáles son las consecuencias del uso a largo plazo? Depende justamente de lo mismo que dijimos atrás, de las concentraciones que tiene la planta y del uso que se les da. Pero vamos a tomar esa pregunta como en un sentido de consumo lúdico. ¿Saben que le gusta fumar? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Que se sature en primer lugar nuestro sistema del que vamos a hablar, el sistema endocannabinoide, y junto con ello se van a afectar un montón de procesos fisiológicos después. Espermatogénesis, sueño, aumento de peso, disminución de peso, muchísimas cosas. Entonces es una pregunta complicada, pero digamos que de las cosas que más podríamos notar sería tal vez la memoria, por ejemplo. ¿Okay? Aunque eso sería más bien motivo de una segunda plática, ya que tuvimos esta pequeña base, un avance, para poder adentrarnos más en esa cuestión. ¿Alguien por allá? Bueno, ¿existen algunas reglas legales para ocupar este método? No, no, porque no las hay todavía. Hubo un congreso de medicina canábica, solamente ha habido uno, que fue en el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, y todos los colegas que estábamos ahí, pues platicábamos justamente de eso también, ¿no? Oigan, estamos haciendo cosas ilegales todos aquí. Y sí, pero vamos a seguirlas haciendo, en parte porque si no la ciencia no va a avanzar. Porque si nos quedamos sentados esperando que nos permitan las legislaciones hacer algo por nuestros pacientes, se van a morir los pacientes antes de que las leyes permitan hacer algo. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que se habló en ese congreso fue que todos los que estábamos ya en esto, continuáramos con nuestro trabajo, obviamente, pues con cuidado, y registrando, para que en el momento en el que sea posible hacer algo, saquemos nuestros registros y digamos, vi 1000 pacientes, y les fue bien a tantos, y traté tantos con tanta cosa, y les di esto, y les di el otro, y poder hacer que crezca y se desarrolle una terapéutica canábica. Pero no existe ninguna cosa así. ¿Alguien más? Muy bien, ahora, una pregunta, vamos a ver. ¿Quién y de qué nacionalidad era la persona, el doctor, que aisló la molécula de THC y CBD? Un premio. Muy bien, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Tienes un premio. Okay. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Su nombre es Rafael Mechouillon. Correcto. Entonces el doctor pues aísla esta molécula y empieza la investigación. Y empieza, él es el padre de la endocannabinología. ¿Qué es la endocannabinología? Es la ciencia que estudia, es una rama de la fisiología en realidad, la relación entre los cannabinoides y el cuerpo humano. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Es nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es lo que dice la lógica? El sistema endocannabinoide, el sistema endocannabinoide es un sistema que está compuesto obviamente por receptores, de los cuales se conocen dos, CB1 y CB2, endocannabinoides, o sea, sustancias que produce nuestro cuerpo que pueden ocupar esos receptores. ¿Cómo? ¿Alguien conoce alguno de los endocannabinoides? 2-AG, que es 2-araquidonilglicerol, 2-AG y anandamida. ¿Ok? Son los dos endocannabinoides conocidos. ¿Qué más compone a este sistema? Obviamente las enzimas que van a desbaratar a estos receptores y también a los endocannabinoides y pues van a permitir que este ciclo continúe, ¿no? Pero no se queda ahí nada más. Hay muchos otros receptores que no son cannabinoides, como
como los TRPV. ¿Ubican esos receptores? Bueno, alguien tuvo COVID, perdió el olfato, se le fregaron los receptores TRPV. ¿Okay? Los receptores TRPV son los receptores sensoriales encargados de poder convertir los estímulos externos en sensaciones que podemos percibir. Por ejemplo, el olfato, el oído, el gusto, etc. Tenemos muchos tipos de receptores TRPV. Y resulta que todos estos receptores también son ocupados por los cannabinoides. Y ahí es donde empieza lo bonito y lo sabroso. Porque tenemos una situación, nuestros cannabinoides no solamente van a ocupar sus receptores, van a ocupar un chingo de receptores más, aparte de los suyos. Y otras sustancias también van a ocupar sus receptores. Terminamos dándonos cuenta de que esto convierte al sistema endocannabinoide en una especie de internet en el cuerpo, una conexión entre absolutamente todos los sistemas y todos los tejidos que hay en el cuerpo. Por ejemplo, si una mujer no tiene suficiente, no produce suficiente anandamida, que es un endocannabinoide, un óvulo fecundado no se puede implantar en el útero y se aborta. Así de sencillo. Así de grande, poderoso y magnífico es este sistema, desconocido e ignorado por mucho tiempo y por muchos de nosotros. ¿Ok? Entonces, si una persona no produce suficientes endocannabinoides, nadie está hablando de marihuana, no hay embarazo. ¿Ok? Ahora, tiene que ver con el sueño, tiene que ver con el aumento de peso, tiene que ver con el crecimiento de los huesos, con el crecimiento de los dientes, con el crecimiento del cabello, tiene que ver con el flujo sanguíneo, con la presión arterial, con el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, de lo que ustedes quieran, gusten y manden. En absolutamente todos los tejidos y todas las funciones del cuerpo está metido el sistema endocannabinoide. Y si alguien aquí quiere profundizar sus conocimientos, ya tiene cédula, título, entonces puede tomar el diplomado que ofrece la UNAM de endocannabinología, del cual soy profesor y ahí nos podemos encontrar. Entonces, este sistema es enorme. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pequeña pregunta? ¿Duda, experiencia, comentarios sobre estos chocolates? ¿Nada? Ok, muy bien, continuamos. El sistema está absolutamente en todas partes. Hay dos partes anatómicamente que son los lugares donde se concentra la mayor cantidad de receptores, CB1 y CB2. ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles pueden ser esos dos lugares? Hay un premio. Muy bien. Ok, perfecto. Pásenselo, no van a evitárselo. Ahí va. Ah, sí tiene. Perfecto. Uno es el sistema nervioso central, específicamente una parte de ese sistema. ¿Alguien? Eso ya no es sistema nervioso central. Sí, por supuesto. Todo el sistema nervioso está dominado por el sistema cannabinoide, pero hablamos de qué parte del sistema nervioso central ocupa la mayor cantidad de receptores. Anybody put your hands up? ¿Nadie? Ok, ¿a qué se dedica el área? ¿Dónde está mi corazón? ¿Quién tiene mi corazón? Devuélvelo, por favor. Ok, muy bien. ¿A qué se dedica el área límbica? Correcto, ahí está la mayor cantidad de receptores cannabinoides en todo el organismo, en el área límbica. Okay, son varias estructuras encefálicas las que componen el área límbica. Y la segunda parte, a que no se imaginan cuál es. ¿Alguien una idea así nada más por decir algo? A ver, mi corazón, por favor. Lo he perdido tantas veces. A ver, ¿y otra vez? Sí, pero ¿cuáles? Porque hay muchos. ¿Algo más concreto? Las gónadas. Las gónadas. Ovarios y testículos es el segundo punto del cuerpo donde existe la mayor cantidad de receptores cannabinoides. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pues porque el sistema tiene todo que ver con la espermatogénesis, para empezar, y también con la formación de óvulos. Si se friega el sistema endocannabinoide, se friegan esas funciones también. Entonces, esas son las dos partes de tu cuerpo donde hay más receptores cannabinoides. Vamos a tocar un poquito de detalle importante. Dijimos que había dos. ¿Cuáles eran sus nombres? Dos receptores. ¿Cuáles eran? Está facilísimo. Muy bien. CB1 y CB2. Uno de ellos se relaciona principalmente con todos los efectos psicotrópicos de la planta, que es el receptor número 1.
¿Ok? CB1 se relaciona principalmente con los efectos psicotrópicos de la planta. No quiere decir que siempre que se ocupe ese receptor va a haber efectos psicotrópicos, porque también se relaciona con un montón de otros efectos. Y CB2 principalmente va a tener un efecto inmunomodulador. Entonces, va a ser un receptor que van a ocupar principalmente todos los cannabinoides no psicoactivos. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Hay regalo? ¿Ya tuvo regalo? ¿Cuál? No, ese es psicoactivo. El THC es psicoactivo. ¿El otro es? Ya le dimos regalo. Entonces, lo guardamos. Ok, muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguien algún comentario? ¿No? ¿Nada? Perfecto. Entonces, ¿qué es el sistema endocannabinoide? Es un sistema compuesto por receptores cannabinoides, por endocannabinoides, y estamos hablando aquí de endocannabinología, ¿ok? Pero tenemos otras dos cosas muy importantes, bueno, una, que también tenemos que mencionar. La primera que quité se llaman cannabinomiméticos. What the hell is that? ¿Qué son los cannabinomiméticos? Un cannabinomimético es una sustancia que tiene la posibilidad de ocupar el receptor cannabinoide sin ser una sustancia cannabinoide. Por ejemplo, la serotonina. ¿Okay? La serotonina puede ocupar receptores cannabinoides y los cannabinoides van a ocupar receptores de la serotonina. Por eso es que también tiene que ver con el estado emocional. ¿Ok? Entonces, ¿qué onda con esa parte? Bueno, esa parte también es sumamente importante porque cuando tú estimulas al paciente para que haga actividad física, por ejemplo, para que coma vegetales, entonces vas a estimular también la producción de cannabinomiméticos y vas a ecualizar su sistema endocannabinoide sin necesidad de usar, ahora sí, fitocannabinoides. ¿Qué son los fitocannabinoides? ¿Alguien? ¿Cómo? ¿Fitos qué es? Ahí está, entonces ¿qué es un fitocannabinoide? Pues un cannabinoide de la planta. ¿Ok? Entonces tenemos los fitocannabinoides que son los que tiene la planta, como el THC, como el CBD, como el CBN, como el CBG. Esos son de la planta. Los nuestros solo son dos hasta donde sabemos: la anandamida y el 2-AG, el 2-arachidonilglicerol. Son los que nuestro cuerpo produce. Y ahora sabemos que hay un montón de circunstancias patológicas, como el síndrome de ovarios poliquísticos, por ejemplo, que tienen que ver con una alteración de la producción de endocannabinoides, principalmente anandamida. Y así como el síndrome de ovarios poliquísticos, tenemos una cantidad enorme más de patologías en las cuales hay una alteración del sistema endocannabinoide. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien alguna preguntita de nada? Continuamos entonces, muy bien. Ahora, en esta parte tenemos que preguntar por qué es el sistema endocannabinoide una llave escondida, como decíamos. ¿Por qué? ¿Por qué si se descubrió en los 50 esa molécula y estamos en el año 2024? Todavía estamos en la edad de piedra en este sistema endocannabinoide y en su uso. ¿Okay? Sabemos que en nuestro país hay algunas circunstancias sociales que dificultan que se pueda utilizar de forma abierta y totalmente pública, ¿no? Como el narco, por ejemplo. Pero ¿por qué en todo el mundo seguimos igual? ¿Por qué es una llave escondida? Porque, en primer lugar, ¿quién de ustedes sabía que existe un sistema endocannabinoide? Yo tampoco tenía idea. O sea, no, hoy sí tenía idea, ¿verdad? Pero yo tampoco tenía idea hasta que tuve la necesidad de empezar a buscar una alternativa terapéutica para mi hija, porque no sé si sepa, pero la dermatitis atópica no se quita. Te dan esteroides para controlar esa porquería y no se quita. Bueno, pues entonces mi desesperación por pensar, a final de cuentas, los esteroides van a terminar causando efectos secundarios en la piel de mi hija y va a causar más problemas, inmunosupresión y otras porquerías más. No quiero eso. Y después de un tiempo y de ver que vuelve a salir, ok, vamos a probar. Y sí, funcionó. Y 10 años después no ha regresado todavía el maldito brote de dermatitis atópica. No quiero decir que la marihuana cure cosas, ¿okay? Porque yo pienso que solamente hay dos cosas que nos pueden curar. Una está del otro lado del techo y la otra somos nosotros, con nuestras acciones y con lo que vamos haciendo, etc. Los medicamentos, las plantas y todo esto nos pueden ayudar en ese proceso. Pero la curación yo creo que es algo vivido
y algo que solo podemos alcanzar nosotros mismos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no nos han enseñado esto en las escuelas? Bueno, porque los profesores no lo sabemos. Una vez que lo sepamos y que vayamos justamente compartiendo la palabra del sistema endocannabinoide, espero y confío que en algún momento la endocannabinología se incorpore. ¿A qué materia podríamos incorporarla para su estudio académico? No. Sí, también, herbolaria sí, claro, pero endocannabinología más que herbolaria otra cosa. Lo dijimos al principio, ¿dónde está la atención? Fisiología, es fisiología. Incluso podrías tener todo un año para estudiar endocannabinología y aún te faltaría más tiempo. Pero con que tuvieras un apartado, un solo apartado en fisiología, para poder entender y saber que existe el sistema endocannabinoide. Por eso podemos sembrar la semilla de la duda en todos sus pequeños cerebros y en algún momento todo esto va a seguir creciendo, va a florecer, va a crecer. ¿Ok? Pero si no sabemos ni siquiera que existe este sistema, ¿cómo lo vamos a contemplar? Si la mayor parte de los colegas son demasiado arrogantes para considerar la posibilidad del uso terapéutico del herbolaria y todo esto, y yo tengo unas ganas tremendas de callarles la boca y decirles, no es cosa de creer o no, es farmacología y fisiología, maldita sea, siéntate y estudia. Y después de eso dime que no crees, dime que no funciona. No hay cómo, no hay. La cosa es sacarlos de donde están. Y eso es importante porque ellos son quienes van liderando y van guiando el mercado de la farmacia. No es tan mala la farmacia ni la farmacéutica, pero hay un abuso definitivamente. Vamos a salir del tema, vamos a regresar al endocannabinología. Perdón, me emociono. Ok, entonces endocannabinología. ¿Qué es? Ya sabemos que este sistema, ¿okay? ¿Para qué sirve? Sirve para todo. Dentro de las cosas que vamos a recordar es que permite la fecundidad. Si una mujer no produce metanina suficiente, no hay óvulo implantado, aunque ya esté fecundado. ¿Okay? Va a permitir toda la inmunoregulación en el cuerpo, desde la piel hasta adentro. ¿Qué más va a permitir? Una cosa bien sencilla, que es uno de los efectos justamente de la planta. Todos han visto o han escuchado de los ojos rojos cuando alguien fuma marihuana. ¿Por qué los ojos rojos? Claro, exactamente, muy bien, muy buena respuesta. Exactamente, sí, así es, tenemos receptores que van a permitir que al ocuparlos, principalmente en este caso por THC, o sea, hablamos de receptor ¿qué? Principalmente. ¿Uno o dos? Uno, el uno va a permitir un efecto vasodilatador. ¿Qué significa? Ok, por eso los ojos se ponen rojos, porque todos los vasos sanguíneos se abren y se llenan de sangre. ¿Alguien ha escuchado alguna vez una cosa que dice la pálida? La pálida es una caída violenta de presión arterial secundaria a una vasodilatación central, porque el efecto es central ocasionado por THC. Entonces tienes una sobredosis, te intoxicas, hay una vasodilatación en todo el cuerpo y la presión cae y siente que se van a morir, pero no se mueren. Nada más es una pálida. Entonces, es uno de los efectos que va a causar, por ejemplo, el cannabis, entre muchos otros. Ahora, ya dijimos qué es, ya dijimos dónde está, ya dijimos para qué sirve. En resumen, para todo. Tiene que ver con absolutamente todas las funciones del organismo. Todas las funciones del organismo. ¿Ok? Ahora, lo siguiente. ¿Cómo utilizamos esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esa parte del comentario. ¿Cómo lo podemos utilizar? Porque dijimos que hasta el doctor Simi ya tiene su semimota. Entonces, es una situación importante ahí que entran las leyes, y yo no sé mucho de eso, pero sé que ningún producto que tenga más de 1% de THC puede ser comercializado abiertamente. Por eso, si ustedes se acercan a los productos de Semimota, van a ver que todos tienen 3 letras: CBD. ¿Por qué? Porque es un cannabinoide que dijimos no psicoactivo. ¿Okay? El cannabinoide psicoactivo es el THC y uno de sus metabolitos. Pero bueno, entonces, ¿con qué lo hacen? O en teoría ustedes están en naturopatía, ¿con qué parte de la planta la haríamos? ¿Sí? La flor es lo que tiene THC, es lo que se fuma. La flor, ¿con qué haríamos algo que tuviera CBD? Con las hojas, exactamente.
lo cual es mucho más barato que con la flor. Así es, con las hojas. Entonces, en las hojas de las plantas encontramos una gran cantidad de cannabinoides no psicoactivos. Alguien había preguntado y no respondí si fresca o seca la planta. Justamente. Obviamente hay muchas diferencias, porque cuando la vamos a secar vamos a perder los terpenos, por ejemplo. Tal vez conservemos algunos, pero ya no va a ser lo mismo. Las sustancias químicas van a cambiar, flavonoides, etcétera. Muchas otras sustancias propias de la planta se van a desnaturalizar en el momento de secado. Y la respuesta es la misma. ¿Qué es mejor? ¿El taladro o el martillo? Depende de lo que vamos a hacer. Entonces, dependiendo del paciente y para qué lo vamos a utilizar, vamos a decidir si vamos a usar planta seca o planta fresca. Y fresca ya sea joven o una planta ya madura o otra cosa importante, planta hembra, planta macho o planta hermafrodita. Porque tenemos tres diferentes. Si alguien por ahí sabe, de casualidad, ¿cuál es la que se utiliza para el consumo lúdico de estas tres? Alguien sabe por ahí, La hembra índica, eso es un mito, eso ya no existe porque ya ha habido demasiadas cruzas que ya ni siquiera se puede considerar en realidad lo de índica y sativa. Más bien en términos médicos hablamos de NLW, es Narrow Leaf Drop, perdón, NLD, Narrow Leaf Drop, y Wide Leaf Drop, que son plantas de hojas anchas y plantas de hojas delgadas. ¿Ok? Narrow y Wide. Ya no se utiliza lo de índica y sativa justamente porque ha habido demasiadas mezclas entre las plantas a través del tiempo. Y puede ser que tengas una planta que fenotípicamente parece una sativa, pero se comporta como índica y al revés. Entonces eso ya quedó en desuso. ¿Ok? ¿Alguien más aquí algún comentario? Creo que ya nos acabó el tiempo. ¿Sí? Con respecto al término de la audición o consumo excesivo, ¿se puede recuperar la audición dejando de consumirla o hay otro? Ahí, primero, hasta donde yo sé, no existe algún reporte que diga que puede haber pérdida de la audición por consumo de cannabis. Sí hay una relación porque ocupan receptores, los que mencionábamos en los sentidos, pero hasta donde yo sé, no es posible que el cannabis o el consumo de cannabis, incluso excesivo, ocasione pérdida de la audición. Debe haber otras circunstancias y otros factores que analizar dependiendo del caso. Pero siempre que haya alguna alteración por un consumo excesivo y se suspende el consumo, se restablece la función. Sí. Por ejemplo, la espermatogénesis. Entonces, una de las funciones que se ven afectadas cuando hay un consumo a largo plazo es la espermatogénesis. Al cesar el consumo, obviamente vuelve otra vez después de un ratito a producirse espermatozoides totalmente normales. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo han definido las concentraciones? ¿Con experimentación o empíricamente? Sí. Prueba y error. Sí, porque sabemos que todos los equipos para medir justamente las sustancias son carísimos de París y no los puedo pagar. Y mi colega tampoco, con el que trabajo. Entonces, todo ha sido a base de ensayo y error con pacientes. Entonces, en 10 años que llevo ya dándole marihuana a los pacientes, pues ya he ido calculando las dosis mejor. Y también otra cosa es importantísima, porque a los médicos les encanta, les fascina tener todo estandarizado. Todos miligramos de esto cada tantas horas, pues bueno, la biología no se deja. Porque aparte, y aunque tú lo quieres estandarizar, la planta está viva, va a cambiar. En 2 generaciones no es la misma maldita planta que tenías. No puedes usar las mismas concentraciones porque esta planta ya cambió en algo. ¿Ok? Y es algo que a los médicos les duele mucho tener que considerar de la biología, que está en constante cambio, por lo tanto, pues también te tienes que seguir moviendo y cambiando con ella. No es como el paracetamol, que 500 miligramos y ya, para todos, paracetamol. También podemos darle marihuana a todos, pero hay que estandarizar las dosis de una forma mejor. Entonces, sí, la cuestión ha sido totalmente en base a la práctica. A la práctica. Digamos que yo utilizo un promedio de 3 gotas por paciente por día, y con eso es suficiente. Nadie ha tenido ningún efecto secundario. ¿Qué quiere decir efecto secundario? Nadie se ha pachequeado nunca. ¿Ok? Solamente pueden tener efectos secundarios cuando se utiliza el vaporizador. Y también incluso el vaporizador nos permite modular la temperatura del aparatito. Y al modular la temperatura también vamos a modular los cannabinoides que liberamos al paciente. O sea que podemos medir el efecto que le vamos a dar al paciente, un efecto analgésico, relajante, etcétera, ¿no? ¿No producen farmacodependencia? Excelente pregunta.
¿Puede producir después de un rato una dependencia fisiológica? Claro que sí, porque el sistema se habitúa a estarle dando los fitocannabinoides, que es una dependencia mínima si la comparamos con el tabaco, por ejemplo, o con la heroína, o con las relaciones tóxicas. Entonces la adicción a la marihuana es mucho menor en el sentido de presentar un problema para la salud, que sí existe, porque luego dicen también muchos defensores de la marihuana, ¿no? No hay adicción a la marihuana, sí hay adicción a la marihuana, pero no es algo grave realmente, ¿no? Pero sí legal, hay, claro que sí. Claro. ¿Hay algún estudio para medir qué cantidad de THC se encuentra en el organismo y poder hacer la... Oh, es una pregunta muy difícil. Cantidad, hasta donde yo sé, no. O sea, concentraciones, no. Solamente pues, el antidoping, pero dice, no tiene. Pero no te dice cuánto, entonces sí puede haber alguien que por ejemplo se vea verde de tanto cannabis que ha consumido, ¿no? Entonces, no, hasta donde yo sé, no hay alguna prueba que me permita saber qué cantidad. Pero definitivamente, pues también va a tener una relación con todas las funciones del cuerpo. ¿Alguien más? Porque ya se nos acabó el tiempo. Con cuidado. Sí, claro, o sea, se puede utilizar. Por supuesto que una persona que consuma, incluso si lo hace de forma regular, lo más seguro es que tenga una resistencia a su sistema endocannabinoide. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar de forma totalmente terapéutica puede tener que ser considerado en dosis más altas para poder conseguir el efecto terapéutico. Y aunado a decirle al paciente, ¿no? Durante el tiempo que vas a recibir tratamiento, deja de consumir, porque si no, no te va a servir. O también puede ser, porque lo que se consume es principalmente THC, el paciente esté teniendo alguna característica clínica derivada del consumo de THC. Entonces se le puede dar una gran cantidad de CBD para ecualizar. ¿Ok? Por ejemplo, los brotes psicóticos, si saben que la marihuana puede llegar a causar brotes psicóticos, ¿sí? Han leído por ahí o algo así. Entonces, esta situación es causada por la intoxicación de THC. Pero si hay más CBD en lo que se está consumiendo, no se produce este efecto. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es el wax? ¿Alguien sabe qué es el wax? Ok. ¿Qué? No. El wax es una resina. Entonces, para sacar wax, tú agarras un montón de planta de flor de marihuana y la prensas en frío. Y toda la resina que va a salir, que tiene un chingo de THC, eso es wax. ¿Ok? Entonces hay gente que le encanta consumir el wax. ¿Qué pasa con el wax? Que te va a poner súper loco porque tiene un montón de THC y aparte de eso es súper probable que termines por un estado de psicosis o de paranoia porque no existe justamente esa balance entre los cannabinoides no psicoactivos y los psicoactivos. Y ahora sí, estoy seguro que ya se acabó el tiempo. Pues ya se acabó. Entonces, bueno, ha sido un placer estar con ustedes. No sé quién participa en el taller de anatomía, pero ahí nos saludamos otra vez con mucho gusto y todos sus órdenes.